izquierdo, una insuficiencia cardíaca de origen isquémico, ya luego, ¿no?, de múltiples isquemias, un infarto. Siguiente. Entonces, la fisiopatología de la formación de las placas ateroscleróticas va a comenzar, no solo desde la vida adulta, sino puede comenzar incluso desde la niñez. Hay cambios fisiológicos iniciales que inicialmente no son patológicos, como es el xantoma intimal y y el engrosamiento intimal adaptativo. El xantoma intimal va a ser un tipo de lesión primario, puede causarse en niños incluso, y va a ser causado por los macrófagos cargados de lípidos y puede remitir, ¿no?, en el tiempo. Y bueno, el engrosamiento intimal adaptativo va a ser un proceso no inflamatorio, y eso es muy importante recalcarlo, donde va a haber una migración de células musculares lisas a la capa íntima, eh, producción de colágeno, de protoglucanos que van a formar matriz extracelular y pueden aparecer desde el nacimiento y puede ser progresiva, sobre todo en bifurcaciones arteriales. Y bueno, ya comenzando con lo que es un engrosamiento patológico de la íntima, de las arterias, va a ser la evolución de las etapas anteriores, pero ahora ya no va a haber lípidos o productos lipídicos dentro de los macrófagos, sino van a estar extracelulares. No va a haber necrosis, pero sí, todavía tampoco va a haber macrófagos o linfocitos mismos en la íntima, solamente van a estar en la luz vascular. Y bueno, progresando aún más en esta fisiopatología, la inflamación progresiva, la inflamación y la producción de la placa, que ya más que todo se relaciona, ¿no?, a un aumento de la LDL, a una, a una disminución de la HDL, y va a producir una oxidación de la LDL, que como sabemos eh, tiene un gran porcentaje de colesterol, y por lo tanto es afín al endotelio y también se va a medir una respuesta inflamatoria. Se van a expresar tanto moléculas de adhesión que van a atraer a monocitos que se van a convertir en macrófagos y finalmente la creación de células espumosas. Siguiente. Em, bueno, estas células espumosas van a progresar y se va a formar un fibroateroma, pero uno grueso. Va a ser una primera forma avanzada de enfermedad aterosclerótica y sí contiene un núcleo necrótico, pero que va a ser rodeado por una capa fibrosa gruesa. Se va a dar más que todo por la apoptosis de células espumosas dentro de este foco necrótico y a veces dentro incluso de esta placa va a haber hemorragias que van a contribuir a la necrosis y va a aumentar la inflamación mediada por el colesterol libre y el hierro de los eritrocitos. Bueno, después de esto se va a dar lo que es la remodelación arterial coronaria, lo que conocemos como un fenómeno de Glasgow, que em, ah, en, en resumidas cuentas va a ser un modo compensatorio, ¿no?, del vaso que va a aumentar su diámetro a manera de compensación. O sea, va a haber una remodelación del vaso sanguíneo por la obstrucción que ya existe para aumentar el flujo sanguíneo. Se puede dar a partir de una estenosis o una placa que ocupe el 40% de la luz. Y bueno, puede haber dos tipos de remodelación, ya sea positiva y negativa, que positiva van a ser placas inestables y bueno, negativa se va a dar en procesos crónicos que va igual a disminuir la luz vascular. El fibroateroma de capa fina va a ser una progresión de la formación de un fibroateroma de capa gruesa, de capa fibrosa. Este va a ser más inestable porque al ser una capa fina puede romperse y causar un infarto. Eh, Va a haber un gran núcleo necrótico, como se puede ver en las imágenes de patología de los cortes histológicos, y va a haber una capa fibrosa muy, muy delgada, con muchísima presencia de macrófagos activados dentro de esta, y bueno, escasas células musculares lisas. Entonces, esta va a ser la causa más común de un síndrome coronario agudo,
pues este fibroateroma de capa fina es muy fácil de romperse, dado su estructura física propiamente dicha. Siguiente. Después, bueno, la ruptura de la placa aterosclerótica va a haber una pérdida de la continuidad de la capa fibrosa y bueno, el núcleo necrótico con inflamación, con células muertas, con todo lo demás, va a entrar en contacto con la propia sangre y se va a formar un trombo. Entonces acá va a haber infiltración de macrófagos, de linfocitos T, liberación de metaloproteinasas y apoptosis de las células musculares lisas que al menos le dan un poco de estructura, ¿no? La erosión de la placa también es más frecuente, es otro tipo, ¿no? de ruptura. eh, Va a ser más frecuente en síndrome coronario agudo. No va a ser como tal una ruptura, sino solamente una pérdida de endotelio superficial. Y bueno, igual, pues, ¿no? Va a haber un trombo, pero que a diferencia de los otros va a ser rico en neutrófilos, ya no en macrófagos o linfocitos T. Y bueno, las características celulares de este tipo de erosión van a ser múltiples células musculares lisas, no va a haber muchos macrófagos o linfocitos T y va a haber ausencia de un núcleo necrótico. Y por último, una de las etapas más crónicas, por así decirlo, van a ser nódulos calcificados, ¿no? Es poco común que se encuentre en pacientes con un problema agudo y, bueno, más que todo se va a protruir, ¿no? Hacia el lumen y va a alterar la superficie, son depósitos básicamente de calcio y, bueno, algunas arterias muy calcificadas sí pueden volverse tuertosas en pacientes con ya edad avanzada. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el impacto de la aterosclerosis en el flujo coronario? Eh, no es muy difícil, dado que ya les expliqué las consecuencias, ¿no? Y la fisiopatología. Simplemente va a haber un estrechamiento del lumen arterial, de las arterias coronarias, y esto va a disminuir la cantidad de sangre que va a conducir hacia el propio miocardio, sobre todo al ventrículo izquierdo y en general a todo el corazón, ¿no? Entonces, puede estabilizarse, romperse y formar un trombo que incluso va a poder tapar parcial o totalmente una arteria y producir un infarto agudo. Y ante el estrechamiento o la aterosclerosis como tal en las arterias, va a haber muchos cambios hemodinámicos asociados, tales como que va a cambiar de un flujo laminar a un flujo turbulento, que va a promover el daño endotelial. Va a haber una disminución del flujo diastólico coronario, que, bueno, por fisiología sabemos que el corazón no se puede irrigar cuando está muy contraído, entonces es importante el flujo coronario diastólico y al final pues, va a haber una isquemia miocárdica, ya que el flujo sanguíneo va a ser ineficiente, ¿no? En cuanto a cubrir las necesidades de oxígeno del corazón. Siguiente. También es importante recalcar que la enfermedad coronaria no solo se da por aterosclerosis, sino también puede haber enfermedad microvascular, que son alteraciones ya no de las grandes arterias o medianas arterias, sino ya de muy pequeñas arteriolas o incluso capilares sanguíneos. Entonces, la enfermedad microvascular va a ser una forma de isquemia miocárdica que ocurre sin obstrucción visible de las arterias coronarias grandes, pero sí puede haber una alteración microvascular y sus causas van a ser más que todo la alteración estructurales en la función, ¿no? de la microvasculatura y a veces una vasoconstricción anormal de las arteriolas coronarias o una incorrecta vasodilatación. Entonces, ¿qué es la disfunción microvascular coronaria? Va a ser la incapacidad de los pequeños vasos coronarios para dilatarse y aumentar los requerimientos de oxígeno. Esto normalmente se evalúa en un ecocardiograma y se mide por el flujo coronario, la reserva de flujo coronario. Entonces, hay muchos factores de riesgo que pueden estar asociados a una enfermedad microvascular, los cuales son enfermedades crónicas que ya conocemos que van a afectar el endotelio crónicamente, ¿no? Ya sea el tabaquismo,
la misma edad avanzada, diabetes, hipertensión arterial, que es muy prevalente, dislipidemias y otras enfermedades autoinmunes como es el lupus, artritis reumatoide, eh, en mujeres en posmenopausia y bueno, estrés que puede afectar, ¿no? También la microvasculatura. Siguiente. Entonces acá les he traído otra tabla de los principales mecanismos de isquemia miocárdica, ya sean epicárdicos o microvasculares, estructurales o funcionales. Como estructurales tenemos, bueno, la aterosclerosis en primer puesto, un hematoma intramural, un puente miocárdico y aneurismas coronarias, que son un poco más raras, y bueno, funcionales, que es el espasmo epicárdico. Y microvasculares son el remodelamiento arteriolar constrictivo, refracción capilar, una coagulación intravascular diseminada también nos puede dar afectaciones microvasculares. Y bueno, funcionales, más que todo la vasodilatación reducida por una desregulación autonómica, ¿no? O una vasoconstricción muy aumentada. Siguiente. Entonces, los tipos de isquemia miocárdica eh, generalmente se van a tratar en tres tipos. Va a ser una isquemia estable, inestable o silente. Como su nombre lo dice, estable, va a ser una isquemia que va a ser predecible o puede ser inducida por el esfuerzo físico. Las características clínicas de este tipo de isquemia va a ser la clínica que esperamos encontrar en un infarto común, un dolor torácico opresivo, y que aparece con el ejercicio, desaparece el reposo de menos de 10 minutos, algunas sin alteraciones en el electrocardiograma o a menos que sean alteraciones muy crónicas o por enfermedad crónica, las troponinas van a salir negativas y la causa más principal o común va a ser la aterosclerosis con obstrucción fija, ¿no? De una placa estable. Las personas en riesgo van a ser las personas que tienen mayor riesgo cardiovascular, con hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, y es bueno su pronóstico si se controla adecuadamente. Ahora, una isquemia inestable va a parecer más que todo, va a ser un ataque agudo que aparece en reposo o con mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces va a ser un dolor torácico reciente, empeorado, más intenso, más prolongado que una isquemia estable, puede durar incluso más, incluso el doble. No va a aliviar el reposo y sí va a haber cambios dinámicos en cuanto al electrocardiograma, ya sea una depresión del ST o una inversión de la onda T. Y sí va a haber troponinas positivas. La causa principal es la ruptura de una placa con una formación de un trombo. eh, y bueno, el pronóstico es que tienen alto riesgo, ¿no? De un infarto agudo del miocardio. Y por último, el tipo de isquemia silente es una isquemia que ocurre pero sin síntomas que se le presentan al paciente. Es asintomática o a veces tiene manifestaciones atípicas, ¿no? Como la disnea, un dolor urente, un dolor punzante, que no suelen ser dolores torácicos propios del corazón. La duración puede ser variable, pueden ser minutos, pueden ser días o bueno, horas. Eh, puede mostrar algunos cambios isquémicos en el electrocardiograma. Las troponinas van a ser positivas o negativas según sea el caso y el grado de isquemia. Y bueno, la principal causa va a ser la microangiopatía disfuncional endotelial y algunas aterosclerosis leves o muy avanzadas. Y bueno, el grupo de riesgo más que todo es en ancianos, en diabéticos y mujeres. Y bueno, tiene un riesgo moderado porque puede pasar desapercibida, pero como no está en tratamiento, va a progresar, ¿no? Más rápidamente que una persona que ya está en tratamiento con angina estable. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un paciente inicialmente? Primero hay que ver, ¿no? Su historia clínica, explorar sus síntomas, hay que hacerle un ecocardiograma en reposo, bioquímica sanguínea, troponinas y pruebas de función pulmonar, si es posible, con una radiografía torácica para ver otras causas, ¿no? Diagnosticar o eliminar otras causas. Entonces, después de esto, vamos, si hay una baja probabilidad
de enfermedad cardíaca obstructiva, se va a considerar una derivación del paciente a pruebas adicionales. Y va a depender también de la comorbilidad, ¿no? Si es baja, si es alta, o si se consideran pruebas iniciales adicionales y se inicia un tratamiento médico. Y bueno, se van a recomendar pruebas no invasivas adicionales en base a la probabilidad clínica, también valorando los factores de riesgo y los antecedentes del paciente, la disponibilidad del centro de salud y la experiencia del centro, ¿no? De los especialistas. Entonces vamos a considerar la presencia de ANOCA o INOCA. Y una angiografía invasiva, si hay mucha probabilidad, ¿no? Clínica muy alta, más del 85%, una enfermedad eh, con un área aguda obstructiva de alto riesgo, una isquemia miocárdica severa. Y bueno, por último, se le dará el tratamiento según convenga, ¿no? Dependiendo de la patología. Siguiente. Entonces, bueno, en la historia clínica siempre se tiene que hacer, pues, ¿no? Una historia clínica completa a un paciente, pero si en caso de emergencia y sospechamos mucho de una, de una isquemia miocárdica aguda, sobre todo, entonces vamos a tener dos pilares en nuestra anamnesis o en nuestra historia clínica, que va a ser cómo va a ser la disnea y cómo es el dolor torácico. La disnea, normalmente, si es de origen cardíaco, siempre va a dificultar en ambos tiempos de la respiración y va a ser desencadenada siempre por un esfuerzo o en la mayoría de los casos por un esfuerzo, ¿no? Entonces iba a remitir al reposo. Cuando suele ser no cardíaca obstructiva, cuando es isquémica y cuando es no obstructiva, igual, ¿no? Le va a faltar dificultad para exhalar, ya va a ser más agudo, va a ser al reposo o al esfuerzo o al toser y cede lentamente al reposo con broncodilatadores cuando no es, cuando es otra patología como más pulmonar o de broncoconstricción. Igual el dolor torácico, vamos a tener un dolor torácico cardíaco o un dolor torácico no cardíaco. El tipo de dolor va a ser de tipo quemazón, dolor agudo, desgarrador, pleurítico y sordo, cuando no es esos son características de un dolor que no es de origen cardíaco. La localización puede ser cambiante, puede ser a la derecha, puede ser un punto específico, puede ser un área muy grande. La duración suele ser larga y el factor desencadenante puede ser cualquier cosa, pues prácticamente al reposo, al inspirar, al toser, al presionar una costilla o el esternón. Y en algunos casos hay alivio por antiácidos o por beber leche, que más que todo sería un problema, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Y bueno, cardíaco, el dolor cardíaco se caracteriza porque es una sensación de ahogo o de opresión en el pecho fuerte o pesados los pulmones. Va a ser un dolor retroesternal que se puede irradiar al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula. Es un dolor como del tamaño del corazón, como el tamaño de un puño. Su duración es 5 a 10 minutos y es desencadenada por un evento de esfuerzo o estrés. Eh, bueno, y el alivio suele remitir el dolor al cesar el esfuerzo, ¿no? O con nitroglicerina sublingual, que es para emergencia. Siguiente. Entonces, después de una historia clínica y de un examen físico, se tiene que también tener la estratificación del riesgo, que hay varias scores para medir el riesgo cardiovascular. Yo consideré más el Systematic Coronary Risk Estimation, que nos va a medir varios parámetros, como son la presión arterial sistólica, el colesterol, la edad, si es fumador o no, y si es el sexo, ¿no? Si es hombre o no. Y dependiendo de esos valores se puede dar un riesgo, ¿no? De sufrir una enfermedad en 10 años, de sufrir un ataque o un ataque cardíaco o una enfermedad aguda en 10 años. Siguiente. Entonces, bueno, como ya lo dije, en el examen físico va a haber hallazgos muy relevantes. Ya hemos hecho la historia clínica, ya hemos hecho la historia clínica, la anamnesis, ya hemos determinado el posible riesgo cardiovascular que podría tener nuestro paciente y
En el examen físico va a haber hallazgos muy relevantes, que aunque igual tenemos que hacer un examen físico completo, se va a dividir mucho en sistemas. Y lo más resaltante en los sistemas va a ser el sistema cardiovascular, respiratorio, va a haber un compromiso hemodinámico, eh, puede haber compromiso vascular periférico, un compromiso general o neurológico. Primero, en el sistema cardiovascular va a haber ruidos cardíacos apagados, o puede haber un soplo nuevo por insuficiencia mitral o un galope en tercer ruido, un tercer ruido cardíaco. Respiratorio, se puede encontrar la presencia de estertores crepitantes debido a un edema pulmonar por, por una congestión, ¿no? Por una congestión o por una mala circulación o por un mal funcionamiento cardíaco. Y también disminución del murmullo vesicular. Hemodinámicamente puede haber hipotensión, pulso débil o filiforme, sobre todo en extremidades, y taquicardia, que va a ser más que todo compensatoria. Puede haber ingurgitación yugular o edema en miembros inferiores. Y también, ¿no? De manera general puede haber diafiresis profusa, palidez, frialdad en extremidades y ansiedad o agitación. Neurológicamente, y bueno, ya es un caso un poco más grave, puede haber disminución en el nivel de conciencia, ¿no? Si ya hay una hipoxia más grave. Siguiente. Y bueno, vamos a pasar a las pruebas no invasivas. Vamos a comenzar con las pruebas más básicas, pero muy útiles en cuanto al sistema cardiovascular. Estamos hablando del electrocardiograma, que bueno, va a ser una herramienta fundamental en la evaluación clínica de pacientes, ya sea para sospecha, diagnóstico de isquemia miocárdica o infarto agudo al corazón, al miocardio. Entonces, bueno, como ya sabemos, el electrocardiograma va a medir en diferentes derivaciones las ondas eléctricas que se producen en el corazón y puede estar influenciada por muchos factores, ¿no? La duración del evento, si es aguda, si es hiperaguda, o si es crónica, el tamaño o la cantidad del miocardio afectado, dependiendo del segmento de la arteria que puede estar obstruida, la ubicación anatómica, si es anterior, lateral, infoposterior y demás, y bueno, anormalidades basales, ¿no? Previas al electrocardiograma, que pueden ser a partir de otras enfermedades anteriormente sufridas. Entonces podemos ver una inversión de la onda T, que puede ser simétrica, y puede indicar una estenosis proximal en la arteria descendente izquierda, en dos derivaciones continuas, y lo más significativo, pues va a haber una depresión ST o una elevación ST. Entonces, la depresión ST tiene que ser horizontal o descendente en dos derivaciones continuas, como se ve en la imagen. Es más indicativa de una isquemia subendocárdica, y una depresión ascendente tiene menor valor diagnóstico. Y bueno, la elevación del ST va a indicar una isquemia transmural aguda, un poco más grave, que bueno, tiene sus parámetros en milivoltios, ya sea para hombres, para mujeres, por edad, y puede estar asociada a oclusiones coronarias o vasoespasmo. Igual, ¿no? Y el tipo, bueno, las derivaciones en las que puedan estar afectadas estas ondas nos va a dar también la localización de dónde puede estar afectando este infarto o esta isquemia aguda. Y como se ve en la esquina eh, derecha inferior, podemos ver la derivación V2 o V1 o V2, que puede ser anteroseptal, V314 anteroapical, V5 V6 anterolateral, y ABL lateral, o 2 3 y ABF puede ser inferior, no de cara inferior. El siguiente. Otra prueba que se puede utilizar es la prueba de esfuerzo, que se va a indicar más que todo cuando hay una sospecha de isquemia con electrocardiograma, para evaluar el riesgo pronóstico de cardiopatías ya conocidas o por el seguimiento post-revascularización o infarto, después de que ya se tiene un infarto,
y ya se ha hecho, bueno, una prueba invasiva o, bueno, una operación invasiva para, por así decirlo, taponar alguna arteria. Entonces, igual, ¿no? Una prueba de esfuerzo siempre tiene sus limitaciones en pacientes que han tenido recientemente un infarto o el miocardio, o tienen una angina inestable, arritmias graves, pericarditis, embolia pulmonar, disección aórtica o incapacidad para realizar ejercicio. Básicamente cualquier contraindicación que le impida al paciente moverse adecuadamente y está afectado sistémicamente, también es importante saberlo. Y bueno, los resultados, va a haber un resultado positivo porque esta prueba se realiza mientras se hace un electrocardiograma. Si hay un segmento ST disminuido, eh, ese es un resultado positivo. Si no hay cambios en el segmento ST va a ser negativo. Y bueno, la interpretación, si hay una disminución del ST, va a ser una isquemia miocárdica positiva. Si hay síntomas durante la prueba, como el dolor torácico típico que expliqué anteriormente, un dolor opresivo, que calma con descansar solamente y se exacerba con el esfuerzo, entonces puede que evaluar el contexto clínico a ver si sea una prueba positiva. La frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca baja menor a 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica o 220 sobre la edad, el resultado va a ser normal o negativo. Si hay mayor, ¿no?, al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Y bueno, la presión arterial sistólica, un resultado positivo si hay un descenso durante el ejercicio o ausencia de movimiento esperado. Y el resultado negativo si hay un aumento progresivo ya apropiado, ¿no?, al ejercicio. Igual, el METS es la capacidad metabólica del corazón. eh, es un resultado positivo si hay una pobre capacidad funcional y también da un buen pronóstico, menos 5 METs, y mayor de 10 METs es una buena capacidad funcional. Y bueno, una prueba equivocada o no concluyente si hay cambios inespecíficos en el electrocardiograma, si hay síntomas atípicos o resultados no discordantes. Siguiente. El ecocardiograma en reposo, mm, mediante ondas de ultrasonido, bueno, va a ser útiles para evaluar la movilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. El objetivo en sí es evaluar si hay alteraciones regionales en el movimiento de las paredes, ya sea una hipocinesia, una cinesia o una disinesia, que pueden indicar isquemia previa o un infarto. Y bueno, se va a dar esta indicación cuando se sospecha de un infarto previo, una evaluación de función sistólica regional y un seguimiento de una enfermedad ya conocida, una enfermedad coronaria ya conocida. Entonces, la clasificación del movimiento, bueno, va a ser por segmentos, todos los segmentos del ventrículo izquierdo, anterior, septal, lateral, inferior, posterior y apical. Y se puede tener, pues, en diferentes, en cada uno de estos segmentos, una normocinesia, una hipocinesia, una disinesia, cuando ya no hay movimiento, ¿no?, luego de un infarto. Siguiente. El ecocardiograma en estrés, el objetivo igual va a ser detectar una isquemia inducida al aumentar la demanda de oxígeno al miocardio, y se puede inducir de dos formas, ¿no?, al ejercicio, ya sea con bicicleta o otra prueba de ejercicio, o mediante fármacos como dobutamina, adenosina. Entonces, su uso va a ser más que todo en el diagnóstico de isquemia miocárdica, evaluar la viabilidad del miocardio, en la estratificación de riesgo postinfarto y la decisión de revascularización en la enfermedad coronaria crónica. Las ventajas de esta prueba de esfuerzo no invasiva va a ser que tiene una alta sensibilidad y especificidad, no se va a exponer a la radiación, ya que es una prueba por ultrasonido, y se permite la valoración funcional en tiempo real
de la capacidad del miocardio. Una comparación entre el reposo y el estrés, si en el reposo hay un segmento normal y al momento de estresar el corazón hay una hipocinesia, la interpretación sería que habría un isquemia inducible. Si en el reposo hay un segmento hipocinético y en el estrés o bueno, al momento de hacer ejercicio o con el fármaco hay una asinesia, entonces la isquemia es un poco más severa. Si el segmento es asinético, sin cambios, significa que es una cicatriz previa de infarto anterior o antiguo. Y bueno, si hay un segmento asinético, pero con contractibilidad mejorada al estrés, es un miocardio que todavía es viable, pero al estrés. Siguiente. La gammagrafía miocárdica o SPEC, SPEC por las cifras o bueno, por su acrónimo, tomografía computarizada por emisión de fotón único, se va a utilizar, bueno, es una tomografía donde se va a utilizar baja cantidad de radiación y se va a usar para el diagnóstico de una isquemia miocárdica, igual la evaluación de la viabilidad miocárdica, estratificación de riesgo y la evaluación por revascularización. En principio, y cómo se realiza esta prueba, se va a inyectar un radiofármaco que va a contrastar y se va a obtener imágenes del corazón en reposo y bajo estrés físico o farmacológico. Entonces, se va a observar, ¿no?, cómo se va a distribuir el flujo del radiofármaco y si hay una buena perfusión se va a ver pues toda la integridad del corazón y si no, veremos que hay una parte del corazón que ya no funciona como debería. Los resultados, si hay un patrón normal en reposo y en estrés, que no hay isquemia. Si hay un defecto reversible que solo es en estrés, es una isquemia inducida por esfuerzo. Si es un defecto físico, fijo, ya sea en reposo o en estrés, es un infarto antiguo, como una cicatriz anteriormente. Y si puede mejorar tras el estrés, es un posible miocardio hibernando o artefacto. Y bueno, las ventajas de esta prueba no invasiva va a ser que tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar enfermedad coronaria significativa, evalúa la extensión y la severidad de la isquemia o un infarto anterior, y bueno, es muy útil cuando el electrocardiograma basal es poco interpretable o la ergometría no es concluyente. Entonces ya son pruebas secundarias un poco más complejas que las dos anteriores. Siguiente. Bueno, siguiendo con la exposición de mi compañero, hablaremos también de otras pruebas no invasivas como la resonancia magnética cardíaca o también llamada RMN. Bueno, esta va a ser también una gran prueba de alta especificidad y de alta sensibilidad, pues no solo nos va a evaluar lo que son la anatomía cardíaca general, sino también lo que son los volúmenes cardíacos, la función ventricular, la caracterización tisular, si es que hay fibrosis, necrosis y edema, y además también va a tener la capacidad de poder evaluar lo que es la perfusión miocárdica, basándose en lo que es el contraste con gadolinio. Entonces, esta puede ser de tipo visual y cualitativa, y normalmente en este tipo de resonancia magnética se van a utilizar fármacos estresantes como dobutamina o también vasodilatadores para, para poner al paciente en estrés, ¿no? Porque muchas veces este no puede realizar esfuerzo físico. Entonces, el protocolo de la resonancia magnética va a incluir en lo que es la medición de la función del ventrículo izquierdo, el realce tardío con el gadolinio y también la perfusión miocárdica. Y hay que aclarar que, bueno, siempre y cuando no existan contraindicaciones, esta en resonancia magnética cardíaca de estrés va a estar recomendada en pacientes que tengan una alta sospecha de una enfermedad cardíaca coronaria y una probabilidad pretest que, bueno, vamos a ver muchísimo más adelante en la exposición de unos más de 15
Bueno, ya veremos, ya les explicaré en un momento. Bueno, pasando a lo que son las pruebas invasivas, vamos a hablar más específicamente de lo que es el cateterismo cardíaco o la codonadiografía. Esta va a ser el gol estándar, o mejor dicho, la modalidad más precisa para poder evaluar la cardiopatía coronaria. Esta angiografía nos va a permitir no solo poder saber cuál es el tipo y el número de vasos afectados, además de la gravedad de la obstrucción o la gravedad de la estenosis, sino también nos va a dar lo que son las consecuencias funcionales de este cambio o de los problemas con el flujo sanguíneo coronario que este traiga. El problema con el cateterismo cardíaco, que ya veremos más adelante, es que hay un desajuste entre su severidad angiográfica y hemodinámica, que veremos de las arterias coronarias. Y es por ello en que se recomienda que no se utilice de una forma única, sino que se use en conjunto con una guía de presión coronaria para poder no solo especular lo que es la posible isquemia y el flujo sanguíneo. Ya, entonces, indicaciones. El cateterismo cardíaco, el cateterismo coronario, junto con la guía de presión, van a utilizarse, o mejor dicho, van a indicarse en aquellos pacientes que tengan una probabilidad mayor al 85% de tener una enfermedad coronaria obstructiva, ¿no? O EAC. También aquellos que, digamos, sus pruebas no invasivas que se les hayan realizado sugieran un riesgo muy alto de eventos cardiovasculares adversos. Si, digamos, sus pruebas de estrés muestren una isquemia inducible, moderada, severa, o que presenten en los pacientes síntomas altamente sugestivos de enfermedad arterial coronaria. También se puede utilizar, siempre junto con la guía de presión, para poder confirmar o descartar este diagnóstico en pacientes que o no se han realizado las pruebas no invasivas o los resultados que han salido han sido inciertos. Entonces, la preparación para el cateterismo es, obviamente, tenemos que realizar una buena historia clínica completa del paciente, realizar un buen examen físico detallado. Tenemos que tener en cuenta lo que es la medicación habitual del paciente, si es que este tiene alergias medicamentosas, y también realizar un análisis de laboratorio de rutina. Se habla de que para este estudio se debe realizar lo que es un hemograma completo, un panel metabólico básico, pedir el tiempo de protombina, el INR, realizar un electrocardiograma y una radiografía de tórax, básicamente. Y en pacientes que como este proceso, bueno, este estudio va a necesitar de contraste, contraste iodado, es importante ver si es que el paciente no tiene una alergia a este contraste para así no darle corticosteroides o antihistamínicos. Bueno, ¿cómo se realiza este procedimiento? Primeramente, y bueno, obviamente vamos a realizar una técnica estándar de esterilidad en la piel en la que yo voy a ingresar el catéter, como por ejemplo una solución antiséptica de clorhexidina alcohol. En este mismo lugar vamos a realizar una inyección de anestesia local en el sitio de punción, y para elegir el sitio de punción, los sitios más comunes van a ser lo que es la arteria femoral común y la arteria radial, aunque últimamente y más actualmente se está utilizando más el acceso transradial, ¿no? El acceso por la arteria radial. Entonces, en lo que es el acceso femoral, que antes se utilizaba mucho más, este se va a realizar casi por la ingle, en el punto medio entre la arteria femoral común, entre el origen de la arteria epigástrica inferior y la bifurcación de las ramas superficiales y profundas. Y esto normalmente se va a recomendar que se realice utilizando lo que es una ecografía o algún otro estudio para poder guiar y encontrar mejor lo que es el sitio ideal para el acceso. Ahora, hablando acerca de lo que es el sitio de cateterismo de la arteria radial, vamos a utilizar lo que es el test de Allen para poder ver si es de que el pulso es palpable o el acceso es permeable, ¿no?
Entonces, como podemos ver, se va a realizar con la mano del paciente estirada, dando la palma para arriba. Vamos a, con nuestros 2 pulgares, comprimir lo que son las arterias radial y cubital hasta que la palma se vuelva pálida o se empalidezca, y luego vamos a liberar lo que es la arteria cubital, dejando solo apretando lo que es la arteria radial. Entonces, obviamente vamos a ver de que se va a devolver un poco de color, un poco de rubor en la palma de la mano del paciente, y si es que el color de la palma regresa antes de los 10 segundos, el suministro de sangre a mano a través de la arteria cubital y el arco palmar se considera satisfactorio y se puede utilizar. Entonces, en este tipo de procedimiento se va a realizar en un hospital, en una camilla, con un personal médico autorizado, y luego se va a colocar, bueno, se va a hacer ingresar poco a poco lo que es el catéter por la vía, eh, hasta llegar a lo que son las arterias coronarias, a los lugares donde estamos pensando que está habiendo el problema o la obstrucción, y se le va a agregar el contraste para que el médico pueda ver las imágenes y pueda ver si es de que hay alguna obstrucción en las arterias coronarias. Ahora, ¿cómo se realiza la valoración de esta estenosis? Bueno, además de calcular lo que es el flujo sanguíneo coronario, van a haber 2 valores que se van a repetir y que hay que tener en cuenta en lo que es este cateterismo, que es la reserva fraccional del flujo y el índice diastólico instantáneo en ondas. Estos van a ser bastante parecidos y les voy a explicar más o menos aquí. La reserva fraccional de flujo nos va a hacer un índice que vamos a medir por medio de la guía de presión. Es indispensable que tengamos la guía de presión. Y en este caso vamos a poder medir la relación entre un flujo sanguíneo en una arteria coronaria en presencia de estenosis, comparándolo con una sin presencia de estenosis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a primeramente tomar una presión. Vamos a tomar la presión aórtica, utilizando lo que es el catéter guía, y otra presión, la presión del mismo vaso antes de la estenosis, y vamos a realizar una división de esta misma. Y el índice diastólico instantáneo sin ondas, IFR, va a aparecer bastante parecido, solo que este se va a realizar en hiperemia, o sea, en estrés, y este se va a realizar, digámosle así, en reposo. Entonces se va a dar la relación entre la presión, ¿no? Entre la presión PD en reposo y la presión aórtica durante un periodo de la diástole que se considera que es sin ondas, o sea, en la que la presión en la misma arteria es constante y no va a afectar la relación. Y si bien estos 2 conceptos se parecen bastante, como uno se realiza en actividad o bueno, en estrés, en hiperemia, y el otro en reposo, nos van a dar resultados diferentes. Ahora, bueno, cuando no se realizan pruebas no invasivas o sus resultados no son suficientes o no son concluyentes, es importante que tengamos que identificar la arteria responsable de la isquemia, pues normalmente este cateterismo cardíaco no se va a usar solo. Se va a utilizar enfocándose y apoyándose en otros trabajos, bueno, en otros estudios, o también en la historia clínica y en el examen físico. Entonces, ¿por qué el cateterismo cardíaco es complejo? Es porque, como ya dijimos, hay una diferencia entre lo que vemos en el cateterismo, en la coronariografía y en lo que realmente sucede hemodinámicamente. Pues el 35% de las estenosis, digamos, del 50-70% del vaso, van a tener una revalencia hemodinámica. O sea, solo algunas de estas van a poder causar una isquemia o un compromiso de la perfusión que sea significativo. Y solo la quinta parte de las estenosis, más del 90%, o sea, solo el 20% de estas mismas no van a ser hemodinámicamente significativas. Entonces, por ello es que tenemos que guiarnos mucho del cálculo de estos 2 índices, ¿no? Para poder mejorar la evaluación del riesgo y la toma de decisiones clínicas. Entonces, ¿cuáles son los valores que van a representar esta relevancia hemodinámica? O sea, que van a producir una isquemia
una isquemia significativa y que nos van a decir sí, es necesario revascularizar esta arteria coronaria. Es si es que este índice es menor o igual a 0.8 o si este índice este índice diastólico sin ondas es menor a 0,89. Y en el caso de aplazamiento de la revascularización, cuando la RFF y el índice sin ondas diastólico exceden lo que es el umbral isquémico que ya hemos visto, deben ser considerados otros parámetros en combinación, porque como ya hemos visto, si bien esta coronariografía es bastante buena en su sensibilidad y especificidad, no es perfecta. Ahora, mencionar también los riesgos y complicaciones de este estudio. Hay complicaciones vasculares locales, como pueden ser el vasoespasmo, que puede verse o evidenciarse como dolor en la extremidad, dolor en la mano, de la muñeca, disminución de la presión arterial o hasta en algunos casos una pérdida del mismo pulso. La embolia o la disección, que pueden ser por una inserción o manipulación de catéter que bueno, va a causar que se desprenda el trombo. También puede haber una hemorragia o un hematoma. Hemorragia retroperitoneal es más característico del uso del acceso femoral y por lo tanto se usa más el acceso transradial, que bueno, normalmente son menores y casi no necesitan tratamiento, pero hay veces en las que sí. También tenemos pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa. Y otras complicaciones que ya son un poquito más raras, como la muerte, que se presenta en menos del 1% de los casos, el infarto de miocardio, menos del 0,1%, el accidente cerebrovascular también, que es del 0,05 al 0,1%, la ateroembolia, reacciones alérgicas, que las más frecuentes son, como ya dijimos, de los medios de contraste, la insuficiencia renal aguda, que hay bueno, que sí, ese riesgo sí es ya mucho más elevado, especialmente en pacientes con algún daño renal previo, que están deshidratados o que tengan diabetes. La infección, que normalmente es muy rara por las técnicas de antisepsia y las arritmias. Entonces, es muy importante la elección del método diagnóstico según el paciente, porque no vamos a utilizar todos los métodos diagnósticos que existen para poder diagnosticar la enfermedad de arterias coronarias. Entonces, en este caso, para poder vamos a estimar la probabilidad pretest de que haya esta enfermedad. Y para eso vamos a utilizar este modelo llamado modelo RFCL. Ahora, mencionar que bueno, lo que nos resulta de este modelo no va a ser, no va a significar que vamos a dejar todas las decisiones en este resultado, sino que también esto va a depender de otros factores como el estado clínico del paciente, su calidad de vida, las preferencias del paciente, etcétera. Y a grandes rasgos, si es que la probabilidad de este modelo es menos del 5%, podemos aplazar las pruebas diagnósticas adicionales. Y si es más del 5, más del 15, más del 5%, podemos utilizar el modelo CACS, o sea, el modelo de el calcio coronario, para poder ajustar la decisión clínica. Ya, entonces, este modelo RFCL va a basarse, primeramente vamos a realizar un score de síntomas que puede ir de 0 a 3 puntos. Entonces, si es que el paciente, digamos, presenta características del dolor torácico, digamos, si es que es una molestia constrictiva localizada retroesternalmente o que se encuentra localizada en el cuello, la mandíbula, el hombro, en el brazo, es un punto. Si está agravada por el esfuerzo físico o emocional, es un punto. Y también si está elevada por el reposo o nitratos dentro de los 5 minutos, es otro punto. Ahora, entonces ahí tendríamos 3 puntos. Pero también, si es que no tenemos ninguno de estos síntomas, podemos tener puntos si es que el paciente presenta una disnea o, bueno, una disnea agravada por el esfuerzo, que presenta 2 puntos. Entonces nos damos al segundo punto, que es el número de factores de riesgo que puede presentar el paciente, ya sea lo que es
la historia clínica de este mismo, si es que el paciente tiene antecedente de tabaquismo, tiene dislipidemia, es un paciente hipertenso o si es diabético. Y en base a estos scores de síntomas y este número de factores de riesgo, vamos a calcular la probabilidad. Entonces, aquí tenemos, se va a dividir la probabilidad si es mujeres o si son hombres y también en la edad. Y digamos, si es que la mujer tiene 32 años y tiene solo, no sé, 2 factores de riesgo, que ya vimos aquí, tiene hipertensión y tiene diabetes. Entonces, calculamos si tiene CO1 puntos de síntomas y vemos si su probabilidad es muy baja, baja o moderada. También ahora en la actual guía del manejo de la enfermedad arterial coronaria, vamos a ajustar la probabilidad clínica de los resultados clínicos anormales, si es que el paciente presenta una disfunción del ventrículo izquierdo, si la electrocardiografía va a presentar resultados anormales o cambios en reposo, si es que hay signos de una enfermedad arterial periférica, si es de que hay una calcificación coronaria en una tomografía torácica previa, todo ello va a aumentar la probabilidad de que tengamos esta enfermedad, esta patología. Y mencionar de que ahora se está utilizando este EAC con la medición del calcio. Y bueno, no he colocado una imagen para ejemplificar más o menos por qué es importante el calcio coronario. Es explicándolo rápidamente, es porque este calcio no va a ser un calcio libre que vamos a encontrar, sino que las mismas placas ateroscleróticas, al ser crónicas, al estar mucho tiempo allí en en el endotelio, se van a comenzar a calcificar. Y entonces, a mayor cantidad de calcio, como podemos ver aquí, va a haber una mayor probabilidad de que haya una inflamación crónica y de que haya una arteriosclerosis, hay una mayor isquemia y una mayor probabilidad de una trombosis, ¿no? Entonces eso también nos va a elevar lo que es la probabilidad de la EAC y se va a utilizar junto al modelo RFCL que ya vimos. Y es viendo esta probabilidad, estos resultados que vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Si es de que la probabilidad es muy baja, es menos del 5%, entonces podemos derivar o podemos aplazar lo que son las pruebas adicionales. Si es de que la probabilidad puede ser baja, moderada, alta, como podemos ver, la mayoría se parece. Si es que es baja, ajustamos la probabilidad clínica con el CALX. Y si está entre alta baja, podemos medir o pedir una una tomografía con angiotomografía, o también pedir otras imágenes funcionales, como pueden ser la, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética, la resonancia magnética cardíaca o una ecografía de estrés. Porque, pues bueno, el angio-TC tiene una alta sensibilidad, tiene un alto valor protectivo y también estas imágenes funcionales van a aumentar lo que es el poder diagnóstico y tienden a usarse más, tienen menos limitaciones técnicas que el angio-TAC. Entonces, una pequeña comparación entre las diferentes pruebas. Como podemos ver, cada una tiene una diferente invasividad, siendo el cateterismo cardíaco el más invasivo y el que por ello se tiene que realizar sí o sí en hospital. Y otras que son mucho menos invasivas y también obviamente son mucho más accesibles, ¿no? Como podemos ver, cada una tiene su diferente especificidad. En la prueba de esfuerzo con estrés tiene una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que una ecocardiografía en reposo. También podemos ver que la accesibilidad va a disminuir según la invasividad del estudio, porque podemos ver que el cateterismo cardíaco es el que tiene una mayor especificidad y sensibilidad, casi como del 99, más del 99%, pero sin embargo su acceso es bastante complicado, al igual que el de la resonancia magnética cardíaca o de la gamografía. Y mientras que la ecocardiografía, el ecocardiograma en reposo o el electrocardiograma es mucho más difícil, es mucho más fácil de realizar, pero posee una menor especificidad y sensibilidad.
Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla por un momento para presentarles lo que es el caso clínico. Ya. Entonces, bueno, continuando con lo que es la presentación del caso clínico, es de enfermedad cardiovascular. Vamos a presentar la historia clínica. Es una paciente, mujer, de nombre GCP, de 25 años, es soltera, de un grado de instrucción superior incompleta, que ingresó al servicio el 10 de marzo del 2022, cuya enfermedad actual era de una semana, de inicio insidioso y presentaba los síntomas de una disnea de clase funcional tipo 3, o sea que había una limitación bastante moderada de su actividad física diaria. También presentaba una disnea paroxística nocturna, presentaba edemas, aunque en la historia misma no especifica en qué parte del cuerpo o bueno, cuál es la gravedad de esos mismos. También presenta la paciente tos y dolor torácico. ¿Cuáles son los antecedentes? Elizabeth, disculpa que te interrumpa, sino que esa presentación